Bienvenidos al campus virtual de GIF. Mi nombre es Jonathan Esluy, soy coordinador del Salón de la Crítica, un proyecto virtual que tenemos en el festival y que este año es más virtual que nunca. Les agradezco a todos los presentes, agradezco a Sarah Hawk, a todo el equipo del GIF, a Nicolás Elis, a Isaac Svan, a Eric Estrada y a Enrique Figueroa por hacer posible este panel virtual de historia del autocinema y sus películas trascendentes. Durante las siguientes 2 horas hablaremos del resurgimiento y el surgimiento original de los autocinemas. De verdad, gracias a todos por estar aquí con sus avatares. Y bueno, yo los dejo con nuestro moderador, Enrique Figueroa. Gracias. Gracias, John. Saludos a todos. Gracias al GIF, gracias a Sarah Hawk. Bienvenidos a esto que es el panel Historia del Autocinema y sus películas trascendentes. Les saluda acá Enrique Figueroa. A este espacio virtual estamos jugando en esta virtualidad, aunque también yo me encuentro en la sede física del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, en Irapuato. Entonces, es curioso jugar entre estos dos mundos. Pero bueno, bienvenidos a este campus virtual que ha sido toda una experiencia, una novedad, algo que creo que va a dar mucho de qué hablar, no solamente en esta edición, sino en las que vienen, y que bueno, es un espacio reservado para hablar acerca de los autocinemas, este panel en específico, sus orígenes y su evolución, su época de oro, su llegada a historia en México, las películas que en su momento han sido proyectadas en ellos y también que se convirtieron en características de estos lugares, su regreso en años recientes y el papel que juegan en los tiempos actuales de la sana distancia, tal como sucede en esta edición del 23º Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Y como ya mencionó John, pues estoy muy bien acompañado, de verdad me honra mucho moderar esta charla en la que las estrellas son 3 personalidades que me da mucho gusto saludar. Primero, Nicolás Celis, él es fundador de la casa productora Pimienta Films, productor mexicano que ha destacado por trabajar en proyectos con un alto contenido artístico y un gran impacto a nivel internacional. Ha colaborado con directores como Tatiana Hueso, Elisa Miller, Rafi Pitts, Jonás Cuarón y Amat Escalante. Entre sus proyectos recientes se encuentra Roma, de Alfonso Cuarón, que recibió más de 200 premios, incluyendo el León de Oro a Mejor Película en la edición 75 del Festival de Cine de Venecia, 4 premios BAFTA, 2 Globos de Oro y 3 premios Oscar. Ha formado parte del jurado de festivales internacionales de cine, como los de Shanghái, Tiflis y Sofía. Es miembro de las Academias Mexicana y Estadounidense de Artes y Ciencias Cinematográficas. Pimienta Films ha lanzado el autocinema Pimienta. También está Isaac Svan, guionista y director mexicano, cofundador de Red Elephant Films y Autocinema Coyote. Su primera película, El Incidente, de 2014, se presentó en Cannes y 50 festivales más. Su segunda película, Los Parecidos, de 2015, ganó Mejor Película Latinoamericana en Sitges. En 2016 fue contratado por Bronze Studios para dirigir Parallel, su primera película en inglés, que está por estrenarse y actualmente prepara la esperada adaptación de Summer of Night de Dan Simmons para Sony Pictures. Y finalmente, y me da muchísimo gusto también que esté por acá, Eric Estrada se dedica a la crítica de cine desde 1996 con la apertura de la revista Cinemanía, donde realizó entrevistas a numerosas personalidades del cine. Gracias a ello pudo después colaborar en medios televisivos, radiofónicos e impresos, hasta convertirse por 3 años en editor de la revista 24 por segundo. Es cofundador de Cine Garage, ha coordinado e impulsado cursos de cine, curadurías, ciclos de cine y asesorías. Desde hace 5 años diseña y coproduce un podcast dedicado por completo al cine que cuenta ya con más de 1000 episodios. Actualmente colabora en la elaboración de un diccionario del cine mexicano coordinado por la Cineteca Nacional. Bienvenidos, Nicolás, bienvenido a esta charla. Muy buenos días a todos, muchísimas gracias por la invitación para platicar de este tema que está increíble y pues es un gusto también ser parte del GIF en esta edición que pues siempre digo, se agradece muchísimo pues que no se tiren los proyectos, ¿no? O sea, siento que es tan difícil y esos esfuerzos primero de cambiar de fecha y después de pues no cancelarlo y eso sabemos que implica un esfuerzo muy grande de todos los que trabajan ahí, de todos los organizadores y pues me da mucha alegría ver todo lo que ha estado pasando, ¿no? Tanto en la parte presencial, tanto en la parte virtual y ahora también con este campus virtual, con los avatars y todo, que pues realmente se ve este esfuerzo de que no pare, ¿no? Y eso siempre es algo muy lindo de la industria audiovisual, que se va adaptando, que va cambiando y pues bueno, acá andamos
para platicar de los autocinemas, que pues está increíble, ¿no? Que yo soy el más novato en esto, así que pues vamos a aprender también mucho. Bienvenido, Nicolás Sisáquez, bienvenido a este panel. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes hoy. Como con Nico, estoy de acuerdo. Este ha sido un año raro, un año en el que a todos se nos rompieron nuestros planes, se nos rompió nuestro Tetris, nuestros proyectos, y es muy interesante ver cómo cada quien ha hecho lo posible por sacar adelante el año, por no parar, por seguir con lo que estamos haciendo, aún dentro de esta nueva normalidad que ya no es ni tan nueva. Y más tratándose de festivales, que son eventos donde implica una aglomeración de gente en salas de cine a ver algo. La verdad es que es súper admirable cómo el GIF pudo adaptarse a todo lo que está pasando, primero cambiar de fecha y ahora esto virtual, que pues sí, la palabra virtual suena como que todo es virtual hoy en día, Zoom, pero ustedes de verdad están haciendo un mundo virtual, que pues es algo muy, 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 muy admirable que un festival en México tenga todo esto, así que pues estuve muy, muy contento por la invitación y muy contento de estar con estos panelistas también. Gracias a Jonathan, a Sara, a todos por invitarme. Y sí, me identifico con lo que dijo Nico, que también creo que soy un poco nuevo en esto, aun cuando Autocinema Coyote lleva ya casi 10 años. Eso comparado con la historia de los autocinemas, pues en realidad es una uña, ¿no? Entonces, pues también vengo aquí ahora sí que a aprender. Yo creo que Eric es el que nos dará lecciones de historia el día de hoy, pero lo que sí quiero empezar diciendo es que es muy interesante cómo este concepto de los autocinemas, que era algo romántico, algo clásico, ahora se vuelve una necesidad, ¿no? Y eso me parece muy importante. Nadie vio venir esa vuelta de tuerca del mundo, sí. Bienvenido, Isaac. Y Eric, bienvenido a este panel también, Eric Estrada. No, pues yo me sumo a lo que dijeron ya Nicolás e Isaac. Gracias de verdad por la invitación, por haber pensado en uno para platicar. Isaac, voy a romper tus esperanzas. Yo soy igual de novato que ustedes. O sea, no, hacemos ustedes porque están haciendo autocinema. Y pues bueno, nada más para refrendar el agradecimiento por la invitación, el esfuerzo por seguir haciendo festivales, y todos los demás en México que creo que tenemos que mantener vivos. Y pues bueno, el tema pues me toca un poco igual de novato que a ustedes, porque si hago memoria, y no se me ofendan, nunca he ido a un autocinema como tal. O sea, yo nunca he estado en un autocinema, no me tocó la etapa del autocinema en México, y ahora que ustedes, agradeciéndoles, tienen el proyecto, yo no tengo coche, entonces no he podido todavía unir los planes para experimentar un autocinema, aunque, pues bueno, investigándole, ahí hay algunos datos interesantes. Entonces, espero no romper tus expectativas, Isaac, pero platiquemos de autocinemas en cuanto nos dejen. Pues ya vamos a platicar de autocinemas y podemos hacerlo justamente a partir del cine, ¿no? En el marco de un festival de cine podemos hacerlo justamente a partir de ello. Y pues no sé, pongo sobre la mesa una película en la que pensé inmediatamente, que fue American Graffiti de George Lucas de 1973, que nos marca una época que justamente habla del surgimiento de estos autocinemas y por qué se da en un país como los Estados Unidos. ¿Quién quiere tomar ahí por ahí la batuta? Pues yo puedo decir que de lo que yo sé en cuanto a Estados Unidos, el autocinema empieza incluso desde un poco antes de esta gran película, e incluso tiene que ver un poco con la cultura de los drive-in. O sea, primero el concepto drive-in no era necesariamente un drive-in cinema, era un drive-in donde tiene más que ver incluso con llegar y en un lugar o sea, es como un restaurante donde tú comes en tu coche, y después hay quien se le ocurre combinarlo con que eso sea también un autocinema, ¿no? Y obviamente esta película sí es una de las más icónicas, creo yo, que representa la época de los autocinemas, y es interesante cómo el tipo de cine que se pasa en autocinemas
va cambiando a lo largo de la historia, ¿no? Y también dependiendo, obviamente, del lugar en donde está el autocinema, pero, por ejemplo, esa película, como que después en los 80, 70, 80 empieza a volver un poco más como que las películas de autocinema son películas quizás más de género, más un poco de gente que quiere ir como a entretenerse, a pasar el rato, o incluso a no ver tanto la película, muy un cine más hasta serie B, un cine de terror. Y hoy en día ya se pasan hasta los estrenos de cualquier tipo de cine en el autocinema con lo que está pasando, ¿no? No conozco una anécdota particularmente de esa película, pero sí sé que es una de las, como de las primeras como que se pasan en esa época, sí. La patente es del 6 de agosto de 1932 de Richard Hollingshead Jr. de esta patente del autocinema, pero sí, justamente, la historia del autocinema empieza antes, inclusive de la Segunda Guerra Mundial, pero Eric justamente mencionaba esta película por el asunto de que marca una cultura del automóvil en los Estados Unidos, ¿no? Vemos inclusive charlas que se podrían hacer caminando, pero ahora se hacen entre los autos, ¿no? Porque había esta devoción al auto y también había la posibilidad económica de hacerse de un auto en un Estados Unidos rico. Y además, la propia industria automotriz de Estados Unidos estaba impulsando el consumo, el alto consumo de automóviles y en consecuencia mucho del dinero que la industria del automóvil en Estados Unidos metió las manos en muchos lados, ¿no? Desde pavimentaciones hasta incluso meterse en el camino para que se interrumpiera el transporte público en ciudades, por ejemplo, como Los Ángeles. O sea, Los Ángeles tradicionalmente no tiene un buen transporte público porque desde que las grandes automotrices metieron el interés, hicieron todo lo posible para que eso no se desarrollara. Eso es un tema aparte. Cuando empieza el rollo de los autocinemas, este interés de las grandes empresas automotrices pues se enfoca un poco para allá e impulsan incluso la apertura de estos enormes espacios. Pero efectivamente la patente va hasta 1932-33, como dijiste, Enrique, con Richard M. Hollingshead Jr., que como decía Isaac, le da una vuelta al asunto del driving. Más allá del restaurante, lo que este señor empezó a hacer era a ofrecer cierto tipo de entretenimiento, incluso mientras le arreglaban a la gente su coche. La gran empresa de la familia de Hollingshead era vender partes automotrices. Entonces, él quería de alguna forma impulsar esta venta hacia otros lados y se arma un drive-in de la nada hasta que se da cuenta que más allá de a la gente cambiarle el aceite al coche, estamos hablando de 1932, se le puede pasar una película. Entonces, él desarrolla todo el concepto, arma sus planos, ¿no? Llama a los arquitectos para ver cuál era la mejor manera de implementar un autocinema y recibe una patente que él explota muy bien hasta 1950 y cacho, que la pierde en un juicio. Pero la idea del drive-in viene incluso desde ahí, ¿no? Desde vamos a venderle más cosas a la gente para su coche y luego, por supuesto, como ocurre en American Graffiti, de la manera romántica como lo hace George Lucas, sabemos, ¿no? El coche ha representado especialmente para los baby boomers todo este nacimiento y esta apertura a un mundo nuevo, las grandes carreteras en Estados Unidos, la posibilidad de viajar de un lado al otro, la famosa Ruta 66, empezó a representar, era un sinónimo de libertad para los jóvenes de esa época, que es justo como lo toma George Lucas en American Graffiti y lo explota. Esta sensación de libertad se magnifica a la hora de que los chavos y las chavas pueden empezar a llevar sus propios coches al autocinema. A veces no necesariamente a ver la película, que es justo lo que vemos en American Graffiti, sino a empezar a relacionarse unos con los otros en sus pequeños espacios de libertad que son sus coches individuales. Eso es lo padre de la película, que sin meterse a la enorme rebeldía que estaban generándose en otros lados en Estados Unidos, George Lucas nos dice, esta es la juventud de los años 60, así es como se manejaba el asunto y el coche tiene digamos, un papel fundamental justo por eso, porque le permitía a esta gente, a la gente de la posguerra, a la juventud que eventualmente iba a dar nacimiento a la generación hippie,
empezar a tener sus espacios y escaparse de la casa en cuanto podían, muchas de las veces, a ver películas en el autocinema. Nicolás, hay evidentemente un ejercicio de nostalgia al acudir a un autocinema. Platícanos tú qué memorias tienes. ¿Tú visitaste algún autocinema? Ya confesó Eric por ahí que no lo ha hecho, lo va a hacer posteriormente, pero cuéntanos un poquito cuál es tu relación con el autocinema. Pues digo, qué bueno que el que se ventaneó fue Eric primero. Yo también, el primer autocinema al que fui fue el mío, ¿no? O sea, el día de la inauguración fue el día que realmente me di cuenta de lo que era esa experiencia, ¿no? Hasta nos reímos de, bueno, a lo mejor lo armamos muy mal y las otras generaciones van a burlarse de que así no son los autocinemas, ¿no? Porque, pues sí, fue un poco de darme cuenta que era la primera vez que iba, ¿no? Y en la inauguración me acuerdo que pues, mucha gente fue pues, de otras generaciones que sí habían vivido esos momentos y pues todos, digamos, te contaban, ¿no? Lo que era, por qué iban, ¿no? Que realmente pues, ahí no importa. Yo les decía, no, es que la pantalla y el proyector y el sonido, y ellos me dicen, no, es que antes no importaba, ¿no? Porque ibas a otra cosa, ¿no? O sea, era como pues sí, a final de cuentas, ahí también cae en cuenta de que pues, el cine que estamos abriendo, como dijo Isaac, pues es un cine moderno y es actual, o sea, no es un cine que va a la nostalgia de, pues eso, ¿no? Como que siento que el concepto, al menos que pues aprendimos, era vivir estos cines en pareja, ¿sabes? Como en un auto antiguo, el estilo, ¿no? como, pues sí, del arte, digamos, de las cosas, de los vestuarios, de los que atienden, etcétera, etcétera, como que te lleva como a una cosa muy nostálgica. Y nosotros desde un principio es que nosotros no estamos apuntando como para que la gente venga y viva una experiencia distinta y que sus abuelos les platiquen cómo eran. Al final es pues, la única forma, o era la única forma hace un par de meses de ir al cine, y ahora pues es algo que pues sin duda pues es lo más seguro para ir al cine, sin duda, ¿no? O sea, porque todos los demás proyectos pueden estar sanitizados o argumentar pues que ya se están respetando los espacios y eso, pero pues todavía tiene el elemento de estar encerrado y tal. Entonces siento que el autocine se vuelve la única solución para ir al cine. O sea, realmente que sea compatible con todo, ¿no? O sea, porque ahora yo pienso en el mundo que todo es tan frágil en el sentido de en las escuelas, con que un papá de un niño diga, oye, no me gustó que en el recreo alguien le tosiera a mi hijo, o no estoy de acuerdo que ya se regrese presencial, pues ya se vuelve un relajo. Con una persona en un cine que diga, es que tal tosió, o sea, es tan frágil ahorita cualquier proyecto por las creencias de cada uno, por cómo lo ha vivido cada uno, que siento que en los autocinemas ahora se vuelven esa solución de, pues si no te da miedo, pues bajas la ventana, ¿no? O te apoyas una pick-up y te pones una cama atrás de la pick-up y volteas el coche para ver la película y, en fin, ¿no? Y se puede ir adaptando a la nueva normalidad de decir, bueno, ya se puede salir, ya se puede tener unos silloncitos. Entonces, toda esta parte creo que para mí, más que de verdad pensar en la historia del autocinema, en cómo era antes, tal, para mí es como, pues es muy claro que es una solución, pues de que no pare el ir al cine, ¿no? Sí, en sus orígenes, de hecho, el autocinema lo que hacía también era una especie de refugio, de cápsula, ¿no? Podían ir las familias que no podían pagar una niñera a llevar a sus hijos. Finalmente era algo que también se ahorraban, se convertía en una especie de Disneylandia, antes de la presencia de Disneylandia, que finalmente ya cuando aparece también termina siendo una competencia para los propios autocinemas. Pero inclusive hubo hasta huelgas ahí de niñeras que estaban reclamando que la presencia del autocinema les estaba quitando trabajo. Pero Isaac, en este asunto que menciona Nicolás sobre cómo es una burbuja actualmente también de seguridad, ¿cómo fue que abordaste el inicio del Autocinema Coyote hace casi 10 años? Porque en sus inicios también el autocinema abrió junto con los centros comerciales la apertura de suburbios lejos de la ciudad. Y tú piensas un autocinema al interior de la Ciudad de México. Además, cuando surgen los autocinemas, los terrenos en los Estados Unidos eran terrenos baratos. El terreno metro cuadrado en la Ciudad de México es algo un poco caro, y también se ha movido el autocinema por distintas sedes. Cuéntanos un poquito de ello.
Sí, claro, mira, es muy interesante porque yo desde niño era súper fan de todas las cosas retro de los 50, digo, incluso algunas de mis películas han sido por completo un homenaje a esa época, al cine de ciencia ficción de los 50, y me acuerdo de estar obsesionado por completo con Volver al Futuro en una época muy de chavo y adolescente, y siempre le preguntaba a mi papá, oye, ¿por qué no hay autocinemas hoy en día? ¿Cómo le hago para ir a un autocinema? Y me acuerdo así perfecto una plática que tuve con mi papá una vez en un coche en carretera, yo teniendo, no sé, 17 años, diciéndole, es que deberían de abrir uno en la Ciudad de México. Mi papá me explicaba, no, lo que pasa es lo mismo que tú estás diciendo, lo que pasa es que los terrenos ya se volvieron muy caros y ahora pues para tener un terreno en medio de la ciudad, para abrir un negocio ahí, tiene que ser un negocio que esté abierto de día y de noche. Y ya como que se me fue esa idea, pero siempre se quedó ese gusanito. Hasta un momento donde justamente Cosas Feas, que fue mi cortometraje de titulación, mi tesis, me invitaron a proyectarlo en un autocinema, que justo el autocinema era un proyecto de tesis de otros alumnos que como tesis habían hecho un autocinema de una noche. Y ahí fui y pues lo publicité mucho, wow, mi corto va a estar en un autocinema. Y justamente ahí conocí a mis socios del Autocinema Coyote, que ya los conocía curiosamente, pero desde la primaria, y ahí como que nos reencontramos. Y fue como, oigan, hay que hacer esto, pero de bien, y que ya se quede de fijo. Y fue muy interesante porque para hacerte el cuento corto, digo, desde ese día que platicamos ahí a que abrió el Autocinema Coyote pasó casi un año y medio, pero en ese año y medio fue mucho de investigación, mucho de toparnos con la pared, porque pues cómo traíamos de regreso un concepto que no ha existido en México aproximadamente en 35 años, y entonces las cuestiones legales, las cuestiones de permisos, o sea, no podías tú llegar a la ventanilla en la delegación y decir, quiero un permiso para autocinema, porque eso no existe. Las cuestiones tecnológicas, de cómo estuvimos dándole vueltas a cómo hacer el sonido, que primero que sí por radio, pero que no porque el espacio radioeléctrico le pertenece al Estado, entonces que sí bocinas, Bluetooth, que mil cosas en las que nos metimos hasta que por fin abrimos. Pero lo más interesante y rescatable de esta historia, creo yo, es que éramos en ese momento 5 jóvenes de menos de 30 años que a ninguno de los 5 nos había tocado ir a un autocinema. Es decir, así como dijo Nico que él lo abrió sin nunca haber ido a uno a ver cómo era, igual nosotros en nuestro momento no podíamos saber cómo era un autocinema más que lo que habíamos visto de videos, de películas. Entonces lo abrimos según lo que en nuestra mente sería, según nosotros, la forma ideal de hacer un autocinema. Por ejemplo, nosotros tomamos esta decisión de que en la parte adelante de la primera fila, haya una zona lounge, donde si la gente, como el precio es por coche, como luego la gente aplica el coche sardina, pues puede ser que hayan algunos que se quieran bajar a la zona lounge hasta adelante. Entonces, adelante de nuestra primera fila hay una zona como muy social, donde hay columpios, donde hay shishas, donde hay silloncitos, gente sentada. Pero ahora que yo he visitado, por ejemplo, otros autocinemas en Estados Unidos, me doy cuenta que si tú vas en la fila hasta adelante, entre esa fila y la pantalla, pues casi te da miedo que te vayan a saltar ahí. O sea, es oscuridad pura y es un lugar casi de mala muerte. Y entonces ahí me doy cuenta que es que nosotros no estábamos copiando a los autocinemas, nosotros estamos abriendo lo que según en nuestra mente sería el autocinema ideal, porque nunca habíamos ido a uno, ¿no? Y nosotros sí le apostamos mucho a la experiencia, o sea, que la gente no vaya por la película, sino por la experiencia. Creemos que hoy en día, digo, desde que abrimos en 2011, pero incluso hoy en día más, puedes ver una película en la comodidad de tu casa, en cualquier lugar, en streaming, en lo que sea. Entonces queremos mucho decirle a la gente que no vaya por la película, que vaya por esta experiencia de sí transportarte al pasado en un túnel en el tiempo, a un lugar que ya no existe. Y lo más interesante de todo fue que éramos 5 jóvenes que nunca nos tocó ir a uno, que lo abrimos casi por abrir el lugar al que hubiéramos querido haber ido, y luego nos topamos con todo este target de muchísima gente que tampoco había ido y que también tenía mucho interés, y en ese sentido era muy diferente a cómo eran los autocinemas en Estados Unidos, que como bien dices, están más en las afueras de la ciudad, y nosotros sí le apostamos a estar en puntos más urbanos, ¿no? Por último, hablando un poco de lo que dijiste que se ha movido y de que cómo lo hicimos con este tema de los terrenos, un poco fue tratar de darle la vuelta a encontrar terrenos que quizás ya hubiera un plan en ese terreno para algún desarrollo mucho más ambicioso, como un centro comercial o un edificio de oficinas o de vivienda, pero que en lo que se tramitaban esos
permisos para hacer eso, nosotros podíamos entrar ahí, ¿no? O sea, que nosotros podíamos entrar un año o lo que sea, aunque afortunadamente desde 2015 ya hemos encontrado en Polanco y en Insurgente Sur dos terrenos que pues ya nos han durado, o sea, que no nos hemos tenido que salir. Y pues bueno, obviamente que decirle a Eric también que tenemos nuestros boletos de peatón para la gente que no tiene coche. Sin embargo, justo hoy en día, obviamente los boletos de peatón están deshabilitados por la situación, pero algún día que todo regrese a la normalidad, te esperamos, y si no, pues ven en Uber y ya, ¿no? Sí. No, porque no, imagínate lo que me va a cobrar el Uber. Sí. Lo que me da más rabia es que me me queda a la vuelta de la casa. O sea, el de Insurgentes me queda caminando. Puedo yo llegar a ese autocinema en bicicleta sin ningún problema. No, pues eso es una ironía. Ahí me escucho, ¿verdad? Caminando ahí me escuchan una ironía. todos. Sí. Sí. Te escuchas, Eric. Sí, sí, sí. Que te queda ahí cerquita el autocinema, pues ya vas. Oigan, Hola. Ahí te escuchas, Eric. Sí, sí te escuchamos, ¿Nos escuchas sí. por ahí? Te escuchamos, Eric. ¿Nos escuchas por ahí? Pues hablábamos de los orígenes del autocinema, muchos de los problemas a los que se enfrenta el autocinema en su historia, es justamente los que menciona Isaac, ¿no? También se planteó en sus inicios justamente qué hacer con ese espacio que quedaba entre los autos y la pantalla, el sonido, ¿no? Yo me acuerdo mucho, y quizá una de mis primeras aproximaciones con el autocinema fue este cuernófono, ¿no? En los Picapiedra, la secuencia inicial en donde van a un autocinema. Eric, cuéntanos un poquito más de por qué crees tú que el autocinema no se mantiene a lo largo del tiempo. Hubo por ahí un vacío en la continuidad de los autocinemas hasta su resurgimiento, que ya iremos un poquito más adelante en los tiempos actuales. El autocinema actualmente tiene varias limitaciones y competencias, o competición, vamos a llamarlo así, porque no hay que olvidar, y como bien lo decían tanto Isaac como Nicolás, que ahora el problema o el asunto de los terrenos es muy complicado, ¿no? Encontrar un terreno realmente acondicionado o que se pueda acondicionar para un autocinema es complicado por cómo están estructuradas las ciudades. Solamente voy a dar un dato, por ejemplo, el famoso primer autocinema del que estábamos hablando en un principio. Ahí te escuchamos, Eric. Se está perdiendo por ahí un poco la señal. ¿Nos escuchas por ahí, Eric? Estamos platicando de la historia de los autocinemas. A ver, estamos esperando que por ahí se nos una Eric Estrada. Nicolás, ¿tú recuerdas alguna noticia o mención a un autocinema antes de este resurgimiento en México, hablando también un poco de cómo se vivía este tipo de proyectos en nuestro país? Totalmente, o sea, yo creo que todos ubicamos, ¿no?, los autocinemas desde chicos, ¿no? O sea, siempre, o sea, como decías, hasta en los Picapiedra, en las películas, o sea, sí es algo, pues es muy bonito, ¿no? O sea, vamos a poner una película para, pues la experiencia sí siento que a todo el mundo le entusiasma, ¿no? O sea, de por sí creo que a toda la gente le gusta ir al cine, son de las cosas que casi todo el mundo puede coincidir, que nos gusta ver películas, que nos gusta ir al cine, y siento que, pues eso, lo hemos tenido presente. La verdad es que yo sí le tenía miedo al hacer un cine que no fuera a funcionar. O sea, a mí sí me da como cosa, porque yo creo que desde que hicimos todo el estreno de Roma, que fue en circuito independiente y fue una corrida impresionante de más de 120 pantallas, pues a mí me dio cuenta, me dio, digamos, fue una gran herramienta, perdón, para darme cuenta de pues, la condición de las salas en México, cuántas son, con qué tipo de proyección trabajan, con qué tipo de sonido, etcétera. Hicimos una radiografía increíble y eso también me dio pues un entusiasmo, y también a todo el equipo de Pimienta Films, que es la productora con la que hicimos también toda la parte del estreno, pues de decir, pues es que hay que llevar el cine a otros lados, hay que llevar películas a otros lados, y la importancia de que se vea y se oiga bien, y que, o sea, sí hay un compromiso técnico. O sea, para mí la parte técnica sí es muy importante, porque
pues sí, pues eso, cada vez que viajaba a cinetecas o a algunos lugares públicos, privados, que decía es que no solamente para Roma, cualquier otra película se merece que se escuche bien y que la gente que paga un boleto, se desplazó, que fue a conocer el nuevo cine, pues que tenga una experiencia, digamos, competitiva contra lo que ofrecen, ¿no? Porque si tú ves la película en tu computadora, en tu casa o en tu tele y se ve perfecto, no se traba, se escucha, tiene subtítulos, y de repente vas a una película que es a lo mejor más de arte, que no hay estacionamiento a donde vas, que no empiezas a ver como todas las cosas que empiezan a carecer los otros proyectos, y ves pues eso, cómo pues también a la hora de ver la película no se escucha, no se ve, no se le, está fuera de foco, etcétera, pues realmente hay un rechazo, ¿no? Entonces, yo que esa etapa a mí me entusiasmó mucho como de decir, bueno, ¿cómo hacemos para abrir este proyecto con un autocinema donde sí pueda tener pues todas esas virtudes? Que la gente que vaya no diga, me voy a quedar en mi casa. Que, ¿no? Ya, o sea, que más ahorita que la gente quiere salir, siento que una mala proyección, una mala experiencia, digamos, de disfrutar la película, que de cierta forma, por más que, como dice Isaac, no necesariamente es lo más importante en su experiencia, o sea, es parte de, digamos, todo lo que sucede también alrededor de la cafetería, de estar en el coche, ¿no? Pero siento que si no pudiste escucharla, no pudiste verla, dices, me hubiera quedado. Entonces, para mí esa parte es muy importante como digamos, regresando a tu pregunta de cómo era antes los cines, si los teníamos en el imaginario, si los ubicábamos, pues para mí realmente me quité todo eso de encima. Para mí fue de verdad, hagamos algo que técnicamente esté perfecto, y sobre todo eso, porque nos lo abrimos en Cuernavaca y sí no existía una oferta similar, ¿no? Tampoco, digamos, está el Cine Morelos, pero también pues tienen equipos que yo me acuerdo cuando pasamos Roma, también pues tuvimos que pues, revisar muchísimas cosas, ¿no? Y calibrar y etcétera. Entonces creo que el tener una oferta así, siento que es para un proyecto más a largo plazo que solamente, ¿no? Como si fuera un evento. Sí. Muchos agradecemos el paso de Roma por varias salas porque nos dejó salas en excelentes condiciones para poder disfrutar del cine, pero justamente eso que mencionas es importante, ¿no? O sea, el descuido que hubo a lo largo de la historia de los autocinemas en sus inicios, porque como decía Eric, Richard Hollingshead lo que vendía era autopartes, por así decirlo, y es muy interesante que ustedes dos, tanto Isaac como tú, Nicolás, pues hacen cine, entonces obviamente van a estar pensando en que también se vea y se disfrute bien. Eric, ¿estás por ahí ya con nosotros? Parece que no. Estamos teniendo un poquito de problemas con la señal de Eric, pero bueno, retomo entonces. Está en un mundo paralelo, está en una realidad paralela. En una realidad paralela, exacto. Pero bueno, a ver, Isaac, sumemos a esto, porque justamente me parece muy interesante que ustedes dos como realizadores, pues tienen este tipo de proyectos de autocinema, aunque tú bien mencionaste que también lo que más buscas también, o bueno, también la intención por la que la gente se acerca es por tener la experiencia. Yo me acuerdo haber visitado el Autocinema Coyote ahí en Santa Fe, en un double feature de Batman, de Tim Burton, y pues sí, o sea, la idea principal era disfrutar la experiencia, pero pues también está estas realidades de la situación climatológica, ¿no? Si llueve, si hace calor, ¿cómo van trabajando con eso? Porque pues como cineastas están interesados en que se vea bien el producto que es pues la película, ¿no? Sí, claro, mira, en realidad es una combinación de las dos cosas. Es la experiencia, pero como dijo Nico, sí pesa mucho también la película, sí pesa mucho porque pues obviamente se nota desde la venta de boletos, no tiene la misma venta cualquier película. Entonces, desde ahí se nota que, aunque todo el mundo quiera ir, digamos, parejo por la experiencia, ciertas películas llaman más la atención. Entonces, tratamos de encontrar un balance entre eso, ¿no? Entre la experiencia y la película, o a veces incluso hacemos experiencias relacionadas a la película, ¿no? Nos gusta decir siempre que en el Autocinema Coyote los personajes salen de la pantalla grande, o sea, que tú vas a ver una película de terror como El Resplandor y te asustan las gemelas en tu coche, o vas a ver Nightmare on Elm Street y se mete Freddy Krueger a tu coche, y tenemos concurso de comer pastel en el intermedio Matilda y concurso de baile en vaselina. Obviamente ahorita con la pandemia esas cosas menos, pero lo que digo es que tratamos que la experiencia se case también a veces con la película. En el tema de esto de la proyección y esto, pues sí,
es muy importante para mí, obviamente, como, no solo como cineasta, sino como enorme amante del cine, que podamos tener siempre la mejor calidad de imagen, de sonido, o sea, que la gente vaya por la experiencia, pero también se quede con una buena calidad de cómo vio la película, ¿no? Incluso a partir de hace un año, a partir de julio 2019, que empezamos a poner también estrenos, pues fue como por completo otra entrada donde pues ya tenemos que como que convertirnos a tener un proyector que tome DCPs y ya hay una calidad que incluso se nos como exige para podernos dar la película. Entonces, sí estamos como cada vez tratando de modernizarnos y tener la tecnología de vanguardia en cuanto a proyección, en cuanto a sonido, para tener una buena calidad. Y sí juego todo el tiempo yo con estas dos cachuchas, ¿no? Ahorita que lo comentas, como, o sea, por un lado como emprendedor o dueño de un negocio, que justamente yo superviso más el área de programación, pues estar, y por otra parte como cineasta y como cinéfilo, como a veces yo mismo me doy, entre mis dos cachuchas, me doy de topes, como la película que más me gustaría a mí que esté en el autocinema, a lo mejor no es la que el público más quiere ver. Entonces tengo que entro en ese conflicto donde a veces yo quiero que se pase más un cierto tipo de cine, pero el público tiene que ver más otro tipo, quiere más otro tipo de cine, y pues pero también creo que esa experiencia enriquece a veces la programación, ¿no? Como que tener ese pie en los dos mundos, en todo, ¿no? En la programación y en toda la experiencia en general, sí. Eric, por ahí me indican que tienes tu micrófono, gracias Isaac, apagado, porfa, préndelo. Y pues justamente hablando de estos dos elementos que nos mencionan tanto Isaac como Nicolás, ¿tú cómo ves en esta actualidad del autocinema, de los tiempos que vivimos, que se ha tomado el autocinema como una válvula de escape de, a ver, queremos seguir proyectando cine, se puede hacer en estas condiciones, pero ¿cómo ves el futuro del autocinema? Ahorita es una válvula de escape, pero ¿ves que pueda ser algo que se mantenga, que crezca inclusive? Por ahí, no sé si tu micrófono está silenciado, mi estimado Eric. ¿Escuchamos algo ya? ¿Estás por ahí, Eric? Estoy por aquí, pero no escuché la pregunta. Ya. Tengo el internet saturado con la sala virtual que ya estoy quitando. Dime. No, bueno, platicábamos sobre estos elementos de la actualidad del autocinema, ¿no? Se ha usado como una válvula de escape para la salida y proyección de cine en tiempos de COVID, pero ¿cómo ves con las condiciones que ya nos decían Isaac y Nicolás, que hacen cine, que están interesados tanto en la experiencia como en que se vea bien el producto? ¿Hay futuro para el autocinema o es una salida de escape? Digo, finalmente está el autocinema Coyote, que se ha mantenido por 10 años y antes de todo este relajo, ¿no? Ahí indíquenme en cuanto me desaparezca y me calle, porque sí, mi internet ahora está peleando con la sala virtual. Hay futuro. Hay futuro, siempre y cuando, como decían tanto Isaac como Nicolás, lo que alcancé a cachar, haya una mezcla profesional, como la que están haciendo ellos, entre la experiencia de ver una película en tu coche, en un espacio que no es tu casa, y la propia experiencia del espacio como tal. Sé que es complicado por los tamaños de los terrenos ahora, en donde no caben, por supuesto, no sé cuántos coches quepan en Pimienta y en Coyote, pero hay lugares ahora, hay autocinemas en Estados Unidos y en Europa, en donde llegan a caber 750 coches. Son, por supuesto, espacios fuera de las ciudades, que están ubicados en cruces de carreteras muy específicos, vistosos, para que la gente en la curiosidad entre al espacio, y que además están explotando todas las posibilidades técnicas y tecnológicas para que la experiencia efectivamente no sea la misma de ver una película en streaming en tu casa, por muy fregona que sea tu pantalla y tu sistema de audio. El hecho de moverte y de desplazarte para experimentar una película, creo que tiene mucho que ver
con el acto de enamoramiento que tiene uno con la experiencia cinematográfica. Entonces, aunque vayas en tu coche, si te dan la experiencia y tienen la implementación técnica y tecnológica para que tú tengas un acercamiento hacia la película como debe de ser, creo que eso nos presenta un buen futuro. Sí están renaciendo, están como repensándose los espacios de los autocinemas. Y yo ayer le decía al propio Isaac, ya hay autocinemas que se están ajustando a la era COVID, que tienen del estudio que hablaba Isaac hacia el frente, poco antes de llegar a la pantalla, hay nuevos espacios en donde se guarda la distancia y en donde la gente, peatones o gente que llega en bicicleta, no la gente de los coches, ellos están atrás, la gente que llega caminando, que llega en bicicleta, puede estar tranquilamente guardando la distancia, ¿no? Con su gel, con todo aquello, y en donde, por supuesto, hay un gran espacio para que los coches tengan no solo la visión correcta hacia la pantalla, que creo que es importante. No olvidemos que en un principio los autocinemas tenían no solo la pantalla inclinada hacia el suelo un poco, sino que los coches subían a una pequeña rampa para que la visión que se tiene desde la ventana frontal del coche fuera la más adecuada y hubiera un mayor rango y pudieran disfrutar la película al 100%. En este cine que les digo, que es el Cinemacat, que está en Alicante, España, hablando de espacios en donde cada uno de los coches puede tener una muy buena visión de la pantalla, caben 400 coches en los espacios, en sus rampas, en donde están los pisos y las rampas para los coches, en 45,000 metros cuadrados de espacio, de terreno, en donde hay además 16 palcos especiales para que los coches tengan una visión privilegiada de la película. Y lo más importante, la pantalla es de 500 metros cuadrados. Entonces, tú como peatón, estando hasta adelante, tienes una gran experiencia. Tú como automovilista, que estás seguro en tu coche, tranquilo, tienes otro tipo de experiencia muy cercana a la de los demás, pero es un espacio pensado y rediseñado en especial para la era COVID. Es complicado por los terrenos, pero creo que incluso ajustando a los tamaños que se tienen tanto en Pimienta como en Coyote, tener estos acercamientos al autocinema nuevo, con COVID y sin COVID, puede ser muy benéfico tanto para el negocio como para los espectadores. Nicolás, Pimienta pues lanzó este autocinema en estos momentos. ¿Cómo fue este lanzamiento y cómo están pues viendo también el futuro, pues con base también en los elementos que ya pone sobre la mesa Eric, que están trabajando en otras partes y que pues también es para mantenerse, ¿no? Y ser un negocio rentable? Pues mira, creo que hay muchas lecturas, ¿no? O sea, creo que todo lo que estamos hablando se va conectando y va sumando como en la misma narrativa, en el sentido de que, pues, nada, tiene que ver el terreno, es un negocio, a final de cuentas, pues, somos, digamos, del mundo del cine, entonces, pues, sí hay elementos que detectamos que, pues, otra gente a lo mejor no se daría cuenta de la relevancia que tiene la calidad, por ejemplo, la programación, etcétera. O sea, como que yo como lo veo y un poco como existió esta idea fue, pues nada, paramos desde marzo, ¿no? A nivel mundial, pues por el lado de producción. Después los cines cerraron, las distribuidoras dejaron de darle películas a los cines cuando empezaron a reabrir porque los estrenos pues, les dan miedo tener títulos a lo mejor muy costosos o producciones muy costosas o con campañas muy grandes que les da miedo estrenar en cines con el 20% de capacidad o el 30%, ¿no? O sea, realmente pues hubo una pérdida muy grande en la industria y de repente nosotros dijimos, no vamos a filmar nada este año, ¿por qué no abrir un cine? ¿No? Ya lo hicimos, o sea, en Roma, pues la verdad sí, como lo dijiste Enrique, pues nos metimos hasta el fondo en las salas y desde cambiarles una lámpara, desde, me acuerdo en la Cineteca ahí en San Luis Potosí, de ir a conectar cables y aseguraran que estaba todo bien y que todo funcionaba y yo les hacía la prueba antes del estreno de Roma que
que fue un gran esfuerzo convencer de ir a estos lugares que normalmente no tenían los estrenos y que pues, iba yo solo y de repente decía, es que no se oye bien, no se oye bien, no se oye bien, hasta que a un par de horas antes del estreno me doy cuenta porque me confiesan que se habían robado los cables de los subwoofers, ¿no? Entonces era esta cosa de verdad, por más que había una intención muy fuerte de hacerlo bien, pues ahí sí está la condición de exhibición independiente muy, muy precaria, la verdad, ¿no? Hay mucho esfuerzo y muchas ganas en los proyectos de exhibición independientes, y hay muchos que se hacen de forma más profesional que otros más con ganas que rigor, ¿no? Improvisación. O sea, generalmente los que abren espacios alternativos pues siempre tienen las mejores intenciones porque pues, son amantes del cine, porque son amantes de hacer comunidad, etcétera. Pero para nosotros fue como de, bueno, ya tenemos toda esa expertise, ¿no? No lo quisimos abrir en la Ciudad de México, por ejemplo, una para no hacer competencia, porque es eso como de que abren una farmacia y enfrente le abren otra farmacia, ¿no? O sea, y como esta cosa de canibalizarse, porque ves que al otro pues, le va bien, pues vamos a robarle mercado. O nada, o sea, es una ciudad muy grande y hay espacio, pero para mí era importante hacerlo en Cuernavaca porque soy de allá, conozco muy bien la parte pues de la oferta cultural que hay, que es muy limitada, desafortunadamente, o sea, tanto en las distintas, ¿no? Partes culturales, puede ser en teatro, en fin, ¿no? Yo crecí ahí, me tocó vivirlo, y siento que Cuernavaca antes sí era el epicentro, digamos, cultural también del país, ¿no? O sea, y de repente, digo, ¿por qué no lo abro en Cuernavaca, que tiene un buen clima, que puede eventualmente, pasando las temporadas de lluvia, porque ahorita sí siento que el cine es 4D con las tormentas perfectas, ¿no? O sea, se va a empezar a llevar los coches la lluvia, no es cierto. Pero creo que la idea es esa, pensando como en el futuro, decir, bueno, encontramos un terreno que estuviera en una de las avenidas principales, ¿no? Como pensando en seguridad, pensando en que sea fácil llegar, que si sales a las 12 de la noche no te dé miedo, o sea, un poco, pues un proyecto consciente con la realidad del país, ¿no? Como que siento que nuestros proyectos, tanto en las películas que hacemos, no están pensadas como de, es la pandemia, voy a hacer una película de pandemia y la estreno en 8 meses cuando la gente ya no quiera ver nada del encierro, ¿no? Sino que pensamos en proyectos que lo puedas ver en 5 años y siga siendo relevante. Yo siento que eso va a pasar con Roma, con Pájaros de Verano, ya lo vimos con Tempestad, con El lugar más pequeño, Somos lo que hay, que hay una intención de hacer cine que no sea con fecha de expiración, ¿no? Entonces, un poco el proyecto del autocinema también fue pensado en ese sentido. ¿Cómo hacer para que el proyecto no sea de un mes? ¿Cómo hacer que no nos lo cierren las autoridades porque incumplimos en las cuestiones sanitarias? ¿No? ¿Cómo lo hacemos en un lugar, como decían los de Estados Unidos, de que nadie quiere irse a meter ahí? Que a lo mejor fueron una vez al año porque pues, hubo un concierto, un autoconcierto o un evento, ¿no? Entonces, para nosotros partió de ahí, como decir, pies en la tierra, pues si queremos que vayan familias, que vayan niños, pues tiene que ser en un lugar donde te sientas seguro, donde no sientes que te vas a contagiar, donde, etcétera, ¿no? O sea, como pensar esa parte como inicial y que de ahí se pudiera evolucionar con el proyecto a tener espacio para bicicletas, tener lounge o zona como de estar afuera, de hacer más eventos, de también irlo transformando a algo ecológico, ¿no? Porque ese es algo que hemos batallado mucho, porque al final de cuentas, pues el hecho de que sea una solución para tener un alivio y salir de tu casa a ver una película y tal, pues de cierta forma vas pues con tu coche, por más que podrías pensar que está apagado, mucha gente pues lo tiene prendido, con el aire acondicionado, etcétera, 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 que creo que también esa es una posibilidad importante para los autocinemas, ¿no? Estamos trabajando con Ecocinema, estamos evaluando todo el tema de baterías, todo el tema de poder llegar a hacer funciones que no sean con energía eléctrica, encontrar maneras justo para que también podamos trabajar, por ejemplo, con el Festival Morelense, que es Cinema Planeta, ¿no? Como para que la gente pueda ir en bicicletas, que, en fin, ¿no? Siento que a final de cuentas, como lo acabo de decir, tiene que ser un proyecto a futuro, no tiene que ser esta parte de limitante, como Eric dice, yo no tengo coche y creo que es lo correcto no tener coche, ¿no?
etcétera. Entonces, ahí es donde, más que si el nombre dice autocine, siento que no tenemos que olvidarnos que es una experiencia, porque hoy en día todo tiene que ser una experiencia, ¿no? O sea, digo, yo no soy tan ávido de las redes sociales como pues, de las nuevas generaciones que la turbodominan y que todo lo que hacen en sus vidas tiene que ver con la experiencia de fui a tal lugar y el lugar en sí ya tiene que ser como compatible con Instagram, ¿no? De que pues que tenga el hashtag, que puedas tomar un photo opportunity, que la comida la puedas compartir, en fin, ¿no? Todo lo que hagan va acompañado de las experiencias y yo creo que vamos para allá porque, pues más que, o sea, nosotros tenemos una, digamos, no una política, pero sí una visión en Pimienta, yo diría, de adaptarnos a lo que va pasando en el mundo, ¿no? O sea, nosotros, desde, incluso con Roma, que si se cerraran espacios para la película porque no cumplíamos la ventana de los 90 días exclusivo para los cines antes de ir a plataformas, pues realmente le dimos la vuelta y no por hacerlo mal, sino como de, al final, pues la película tuvo la mejor publicidad, el mejor posicionamiento que una película en español, en blanco y negro, de 2 horas y media, con actores no del todo conocidos o que con experiencia o que tuvieran experiencia fílmica actoral. Entonces, ahí es donde yo siento que hay una flexibilidad muy grande en lo que hacemos. Yo no quiero decir ahora todo es en plataformas o todo tiene que ser así, pero sí entendiendo un poco hacia dónde se está moviendo el mundo, porque pues a final de cuentas nosotros queremos ser películas, nos dedicamos a ser películas y este acercamiento con el autocine nos ha permitido conocer finalmente a nuestro público, que te castiguen el día que programas una película que no les gusta, que no conocen, ¿no? O sea, es como este mini experimento, por decirlo así, de decir, ¿no? Hoy nadie conoce la película, 0. Es clasificación C, no vamos, ¿no? No es para niños, no es para, ¿no? Etcétera. Y eso es algo muy interesante porque a final de cuentas, sea en la plataforma que lo hagas, pues sí estamos conectándonos un poco con el final de la cadena, ¿no? Porque ya sabíamos desarrollar proyectos, hacer producciones, ahora abrimos distribución y con la exhibición, pues es donde realmente todos los esfuerzos de años pues, se traducen, ¿no? Entonces, por eso para nosotros nos emociona mucho hacer que funcione el autocine y de ahí creo que también para atrás nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Ahorita retomo ese tema que pones al final, Nicolás, porque me resulta muy interesante y quiero poner algo sobre la mesa, pero me interesa también la respuesta de Isaac sobre cómo mantenerse, porque finalmente los autocinemas también en sus inicios lo que hicieron fue pues, solamente vivir de la experiencia y de repente pues ya no les importaba que ahorita platicaremos también de ese punto, de las limitaciones que tenían de proyectar ciertas películas, pero pues finalmente ya proyectaban cualquier cosa, no les importaba ni siquiera la calidad, nada más apostaban al asunto de la experiencia, pero no puedes vivir 10 años con un proyecto como Autocinema Coyote nada más de la experiencia, por más que seamos millones y millones de personas en la Ciudad de México y sigan haciéndose más, sobre todo en estos tiempos de pandemia en los que la gente anda encerrada, ¿no? Pero cuéntanos un poquito sobre tu experiencia, cómo han trabajado eso, porque tienen también un público fiel que ya es fanático del Autocinema Coyote y que ya no solamente, o sea, sí acude por la experiencia, pero pues ya lo enamoraron. ¿Cómo fue todo este trabajo a lo largo de casi 10 años? Pues sí, mira, es verdad que fuimos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Y fuimos adaptándonos. Creo que incluso en 10 años es mucho tiempo, ya han habido muchos cambios en el mundo. Cambió incluso cómo funcionaba, por ejemplo, la forma de hacer publicidad en redes sociales, ¿no? Era muy distinto como el día de la apertura de Autocinema poníamos hoy esta película y ¡pum! Ya se llenaba, sin que ni siquiera tengas que invertirle publicidad a esa publicación o lo que sea. Y ha cambiado también cómo funciona todo ese mundo. Pero sí se trata un poco de, por un lado, creo yo, sí ofrecer un plus más allá de solamente la película. Ese plus puede ser que la calidad técnica de proyección, del audio, de la imagen esté muy bien. Ese plus puede ser pues lo que ya comenté de hacer eventos tematizados con las películas, ¿no? Que por ejemplo, tenemos esto de que en una película de terror ya sabes que te van a venir a asustar a tu coche. Justamente me acaban de compartir las fotos de la función de La Bruja de este fin de semana, por ejemplo, y que estuvo Black Phillip
ahí asustando a los coches, ¿no? Y creo que ya la gente va al autocinema esperando a ver qué va a pasar ahora o cómo te tomas la foto con el personaje de la película, etcétera. Por otra parte es la experiencia retro, que es pues este tema que teníamos pues antes de la pandemia intermedio, un espacio tematizado como de los años 60, que de verdad entres y te sientas como que estás viajando a los años 60 y que esté todo la música retro y una rocola con música retro en la pantalla y una cafetería que te recuerde con un estilo Johnny Rockets. Y por otra parte sí es el tema de conocer al público, un poco conocer al público e ir aprendiendo qué quiere el público, ¿no? En un inicio me acuerdo la cartelera inaugural de Autocinema Coyote estaba desde Pulp Fiction hasta Psicosis, o sea, había películas de todas las épocas, todos los géneros, y después fuimos entendiendo un poco, ok, cuáles eran las películas que más funcionaban para la gente, ¿no? Nos dimos cuenta, por ejemplo, que curiosamente al público le gustan muchísimo películas románticas y películas de terror. Decíamos luego de risa en otra entrevista que son las dos que terminan en abrazos, ¿no? De amor y de terror a la gente le gustaba mucho ver. Y empezamos a descubrir cosas como, por ejemplo, la función sorpresa de terror, que fue muy interesante porque la descubrimos creo que por accidente. Había una película que íbamos a poner hace mucho, en 2011, creo que no estábamos seguros si la licencia la íbamos a tener o no, y alguien nos sugirió, o sea, sí estábamos tramitando la licencia, no es que la íbamos a poner sin permiso, quiero dejarlo claro, pero digamos que el certificado de esa licencia nos la iban a mandar ese sábado ya, entonces no sabíamos si iba a llegar a tiempo o no queríamos anunciarla el mero día. Entonces alguien nos dijo, pónganla como sorpresa, y de pronto vimos, vendió hasta mejor como sorpresa que como película anunciada, entonces empezamos a descubrir, el público le gusta ese elemento como de la sorpresa, ese elemento de que lo sorprendan. Y entonces el público empezó a confiar como en esta área de programación de Coyote de, ok, siempre que es algo sorpresa es porque es algo demasiado loco que no lo pueden anunciar o que no está. Entonces, pues fue como un poco eso, ¿no? Ir entendiendo cómo funciona el público, ir reaccionando a ellos, irnos reinventando junto con ellos, ¿no? O sea, hoy en día ya tenemos pues en la oficina todo un área de dinámicas con los cuales tenemos junta cada semana que nos dicen, en esta película va a ir este personaje, va a pasar esto, igual un área de programación que tiene como un índice de cansancio de películas, es decir, sentimos que esta película ya tiene tal cansancio, entonces creemos que le toca otra vez, pero le toca hasta en 3 meses, o esto acá. Luego ya entrando al mundo de los estrenos, pues ya empezamos a hacer relaciones con distribuidores, ¿no? Y ya empezamos porque antes con películas de catálogo mayormente era como un solo distribuidor que tenía como todos los permisos, y ahorita estamos como pues bien parados con todos los distribuidores grandes, nacionales, internacionales, donde ya nos toman en cuenta para sus estrenos más recientes. Entonces, pues fue como un tema de eso, ir aprendiendo qué es lo que quiere ver el público, irnos reinventando junto con ellos, ¿no? En cuanto a las películas, en cuanto a las experiencias relacionadas a las películas, en cuanto a mejorar la experiencia del autocinema cada vez. Y eso es un poco como hemos sobrevivido, ¿no? Básicamente decir, no es nada más que porque es un concepto nuevo, ya la gente va a ir, ¿no? Porque es un concepto diferente, ya la gente va a ir. Sí, la gente iría así por un mes, por 6 meses, por lo que sea, pero ya como dices tú, 10 años, ya no es solamente el concepto, es la relación que hay con el público. Me da mucha risa que cuando hablo del autocinema, mucha gente dice, claro, ahí me llevaban mis papás de niño o yo iba y pues ahí ni íbamos a ver la película, ¿no? Como que la gente tiene esta idea de los autocinemas como de que no vas a ver la película. Y creo yo que en Coyote, a lo mejor soy muy ingenuo, no estoy yo ahí parado todos los días a las 12 de la noche en el último carril, pero por lo menos creo yo que sí hemos creado un público que de verdad le emociona la película. Hemos creado un público de cinéfilos que quieren ir a ver la película. Entonces, pues fue eso, fue generar un público cautivo. Y yo creo que hoy en día, que me imagino que tal vez vamos a hablar más adelante, pero con el tema de la pandemia, de pronto están surgiendo pues mucho más autocinemas que antes. Creo que el dato es, habían 5 autocinemas en todo el país en enero, y hoy en día hay 100. Entonces, pues imaginémonos 100, y que bueno, de estos 100 a lo mejor muchos son muy irregulares, que a lo mejor no están ni siquiera bien regulados legalmente sus permisos, o hay alguien que dijo, un autocinema, sí, pongo aquí una sábana y que vengan 2 coches, ¿no? O sea, hay de todo, pero sí creo que
a mí me emociona eso, digamos, para nada estoy asustado de que haya más, al revés, creo que la competencia es sana, la competencia nos ayuda a mejorar, nos ayuda a aprender unos de otros, ayudamos a crear una tendencia de que ya la actividad de ir al autocinema se vuelve una actividad normal, ya no sea como algo, que sea como si vas al boliche, que sea como... Entonces, por muchas razones creo que es bueno que se abran tantos. Sí creo también, sin embargo, que para que todos estos puedan y podamos sobrevivir, vamos a tener que contar con mucho más que solamente, es algo para la pandemia y vengan y ya, sino se tiene que hacer todo esto que acabo de decir yo, ¿no? De hacer una investigación de qué quiere el público, mejorar la programación, la experiencia, todo esto, y cada quien lo irá descubriendo, es diferente en cada ciudad, en cada estado, pues cada quien lo irá descubriendo a su manera, pero sí creo que hay que meterle mucho para sobrevivir, o sea, mucho de tiempo, de empeño, de estudiar al público y de estar con ellos, sí. A ver, voy a conectar los últimos comentarios que decían Nicolás e Isaac. Eric, en el asunto de los autocinemas en sus orígenes, otra vez, presentaban este cine de serie B, estos westerns, primero porque las distribuidoras, las productoras, pues tenían sus propias exhibidoras, tenían sus propios cines, ¿no? En los años de arranque del autocinema, y lo que querían era pues, que la gente fuera a ver sus estrenos en sus cines, y no les daban estas licencias, no les daban estas películas a los autocinemas, y de repente pues hubo esta relajación en donde, bueno, ya no importaba tanto cómo se proyectaban y demás. Pero estamos ahora en el surgimiento de nuevos autocinemas. Este número que mencionó Isaac me resulta bastante interesante, porque estamos viviendo desde hace ya varios años un proceso de cambio en la industria de cine. Ahorita también se lo preguntaremos a Nicolás, que también lo ha vivido en carne propia con el asunto de Roma, por ejemplo. Pero ¿cómo ves estas adaptaciones, Eric? Porque además también muchas exhibidoras están haciendo estas preguntas de qué va a pasar. Vemos una de las dos grandes exhibidoras que también ya le entró al asunto del autocinema. ¿Cómo vas viendo estos cambios que se van presentando y que se están acentuando a nivel mundial con este asunto que estamos viviendo del COVID-19? Pues es algo que yo incluso quería preguntarle tanto a Nicolás como a Isaac, ver o saber si las distribuidoras están reconsiderando el espacio del autocinema. Veo que poco a poco lo van haciendo conforme a o con respecto a sus estrenos, ¿no? El Autocine Pimienta, por ejemplo, tuvo Tenet, creo que Coyote también tuvo funciones de Tenet, que bueno, está bien experimentar una película, si lo queremos llamar así, de género, en un espacio diferente al que es incluso el del cine. Pero yo tengo esta teoría en la que tanto exhibidoras como distribuidoras tienen que repensar la manera como se le está ofreciendo el cine a la gente. Creo que mucho del gran auge de los autocinemas en el mundo, en los años 60 en particular, tenía que ver con varias razones que creo que se tienen que reconsiderar ahora para volver a aprender a ver cine o para repensar la manera como estamos viendo cine. Me explico. Se hacían menos películas, en consecuencia el calendario estaba menos saturado y en consecuencia existía la oportunidad, a pesar de que los autocinemas a veces eran orillados en la cadena de exhibición, existía la posibilidad de que una película estuviese en cartelera 4, 5, 6 semanas o que luego pasara a los llamados cines de barrio, que creo que es algo que también va a empezar a resurgir con el asunto de la pandemia, y eso daba la oportunidad para que no todo mundo fuera al cine al mismo tiempo, como Christopher Nolan quiere que lo hagamos ahora, ¿no? Que todo mundo veamos su película juntos en una sala, en un complejo de 15 salas. Creo que si se rediseña esta oferta y nos dan la oportunidad de no tener que ver los estrenos el día del estreno, todos salimos ganando, porque entonces uno podría no solamente volver a ver la película que ya vio en el cine, en el autocinema, sino que con la necesidad de tener espacios entre los asistentes a las salas, podríamos decir, ok, este fin de semana no hubo espacio para nosotros, podemos hacerlo el siguiente fin de semana, ¿no? Porque creo que en las nuevas costumbres que tenemos que ir adoptando, creo que en parte como espectador también te tiene que hacer, tienes que volver a pensar
cómo vas al cine y decir, ok, me toca formarme, a lo mejor llego, a lo mejor no, voy este fin de semana o no voy el otro fin de semana. Creo que extendiendo esos calendarios habría oportunidad, porque la experiencia es diferente, de que si te gusta Tenet en el cine, la repitas en el autocinema. O al revés, que si te gusta Tenet en el autocinema, luego la experimentes en la pantalla IMAX del centro comercial. Entonces creo que el rediseño de cómo estamos viendo cine acabaría beneficiando a mucha más gente de la que creemos, empezando yo creo por la nueva experiencia que nos van a empezar a ofrecer los autocinemas. Yo hablaba del autocinema diseñado para la era COVID, pero ese mismo autocinema, cuando el mundo esperanzadamente sea un mundo post-COVID, va a seguir funcionando con todos los adelantos tecnológicos y con todas las ventajas de no tener a la gente aglomerada en un solo espacio. Entonces, creo que el problema o la solución va más hacia exhibidoras también y distribuidoras y la manera como estamos consumiendo cine. Yo sí, por ejemplo, yo sí repetiría Tenet llegando en bicicleta al Coyote o en un fin de semana en Cuernavaca, decir, ok, ya salí de la alberca, me voy a ver Tenet al autocinema, pero la voy a ver en bicicleta. Yo sí la repetiría. Perdón, Eric, es que aquí se estaba metiendo una charla en donde estoy, pero resulta muy interesante este elemento, porque Nicolás, y también te lanzo la pregunta porque justo lo quería retomar a partir del cierre que estabas dando en tu última intervención, sobre cómo con Roma te enfrentaste a este cambio entre muchos que está viviendo la industria recientemente. Y finalmente también, por ejemplo, los orígenes del autocinema en México, inclusive también quienes controlaban las producciones mexicanas de aquellos años, pues tampoco veían al autocinema como un aliado. Ahora ha cambiado porque finalmente lo que ha hecho es servir como otra salida para este tipo de producciones que luego no tienen espacio en las grandes exhibidoras. Entonces, platícanos un poquito de cómo lo ves, tú que lo has viviste con Roma, y cómo lo vas viendo este cambio de la industria, también con los puntos que pones sobre la mesa, Eric. Bueno, creo que es un tema complejo el tema de la exhibición y la distribución, ¿no? O sea, digamos, podemos hablar de eso horas y creo que como todo en la vida, ¿no? Creo que las empresas pequeñas pueden tomar más riesgos, ¿no? O sea, nosotros como productores, distribuidores, exhibidores, podemos hacer pues, proyectos como el autocine, películas más riesgosas, financieramente, creativamente hablando. Y pues las grandes empresas, pues digo, como de cualquier giro, pues tienen siempre como pues, medidas y políticas pues de eso, de no arriesgarse tanto, ¿no? O sea, digamos, entiendo, digamos, en los cines está todo el tema de la ventana de los 90 días, donde siento que esta pandemia va a cambiar esa discusión, si no es que ya lo ha hecho en algunos lugares, en el sentido de que antes no podías salir con una perdón que está la campanita de la basura, estoy en la Ciudad de México. Antes, digamos, no podías salir en un cine tradicional y de ahí irte a una plataforma hasta que al menos pasaran 90 días. Ahorita siento que eso es contraproducente porque se podría hacer algo interesante para ayudar a las películas y a final de cuentas a la industria y todo, pero pues hay ese tema, ¿no? Hay otro tema también del costo de las películas, porque es distinto si yo tuviera un complejo donde tengo 5 funciones al día y puedo pasar Tenet 5 veces, o en el autocinema que la puedo pasar una vez porque es proyección. Entonces tengo que hacer una función al día porque es de noche. A lo mejor exagerando 2 o en algunas circunstancias hago un maratón de la noche o tal, pero digamos como el día a día, el problema es que es muy caro para nosotros proyectar películas. O sea, las regalías son muy altas para pasar una película de catálogo de hace años o una nueva, sea mexicana, sea de la más comercial, etcétera, porque a final de cuentas pues tenemos una sala en un horario, ¿no? Entonces no logramos amortizar las cosas. Y eso le pasa también a las salas independientes, donde pues por ejemplo está el Baticine, que es una sala maravillosa en Tepoztlán, pero pues tiene 15, 20 asientos, el costo del boleto es bastante accesible para el lugar donde están,
tienen un proyector que hicieron, que está espectacular, que lo pusieron también en tiempos de Roma. Roma fue su biggest hit y sold out, ¿no? Pero un sold out ahí a lo mejor son 1,000 pesos para la sala y mitades para el cine y mitades para los distribuidores. Entonces, ¿qué pasa? Los distribuidores no quieren ni perder el sueño haciendo trámites para darle a ese cine una película, ¿no? O sea, tienen que hacer labores los cines muy grandes para tener una buena programación. Y ahí es donde yo siento que ahora, como decían, ya se abrieron varios autocinemas también con las grandes cadenas, etcétera. Lo que creo que también pasa en los autocines como en un cine independiente es que están hechos para un target muy específico. No se puede, digamos, hacer de nada más le pongo el sello y ya va a ser un éxito. Siento que, como también decía Isaac, está personalizado al lugar, a su público, etcétera, ¿no? Y eso es lo que creo que es muy bonito, y más en estos tiempos que pues, el mundo va a esas cosas, no va a estas cosas de consumo masivo. Todo el mundo quiere tener algo que es único, haber ido a un lugar y que nadie más haya ido y poderles contar que viviste esta experiencia. En general, como que nos han saturado tanto de cosas que tenemos que vivir igual, con la idea de que a todos nos tiene que gustar la película o la serie. No puede haber de que a unos no. Si no te gustó a ti y a la mayoría sí, estás mal, ¿no? Entonces, como que hay este empuje, y siento que este tipo de proyectos realmente regresan a ser algo muy claro y contundente es personalizado. Si para ti hoy quieres ir a hacer una pedida de mano y pedir, ¿no? Dar el anillo a tu novia, lo puedes hacer ahí y puede ser sorpresa y ves una película y es temático. O sea, realmente es un nicho pues muy interesante porque, digamos, lo hemos visto en festivales como ustedes hicieron en el GIF de que tienen un autocine instalado, pero pues que termina el festival y se va, ¿no? Entonces, ahí es, y no porque quisieran que se fuera, pero es una cuestión también económica etcétera, porque sí es un proyecto, pues, costoso, ¿no? Costoso porque se necesita tiempo, se necesita hacerlo bien, se necesitan permisos, se necesita tener las películas, y ahí es donde yo creo que también este crecimiento que decía Isaac de 5 autocinemas a 100, que es maravilloso porque siempre se celebra que crezcan los espacios de exhibición. Y México tiene, o sea, yo que más de 700 pantallas independientes, ¿no? Que van desde la sábana en la pared hasta, ¿no? Los proyectos mucho más sólidos de mini cadenas pequeñas, autocinemas. Y yo ahí es donde siento que también nosotros somos un ejemplo, digo yo con 2 meses, así que soy un bebé en esto, pero pues también creo que pues Isaac, no me puedo imaginar la cantidad de gente que lo ha contactado seguramente como para que abra cines, como de tengo un terreno y ya soy socio de un cine, ¿no? O sea, creo que somos de cierta forma ejemplo para mucha gente que puedan embarcarse en proyectos sólidos, porque realmente eso es lo que va a determinar la permanencia. No tiene mucho que ver con si ahorita vas hacia las plataformas, porque ya había pasado esto de cuando salieron, ¿no? los beta, los discos, el DVD, tal, que siempre está el miedo de va a desaparecer el cine, y nunca ha desaparecido, se ha transformado, ha sufrido demasiadas transformaciones, y ahí es donde yo siento que hay un espacio pues, de certidumbre para los autocinemas, de decir, pues si tienes un proyecto sólido, ¿no? Y realmente puede jalar, como las salas independientes, si realmente hacen este trabajo de conocer a su público, de tener las mejores condiciones, de querer hacerlo, porque siento que es como cualquier proyecto. Si no lo haces lo mejor posible, pues con cualquier vientito se lo lleva, como las tiendas de campaña ahí en Reforma, ¿no? O sea, necesitamos tener como esta parte muy clara, porque de verdad yo también en la producción siento que todo el mundo dice, pues yo ya soy productor, ya tengo una casa productora, ya hago películas, ¿no? Y de repente pues ves que los proyectos no tienen sustento, ¿no? No traen raíces muy profundas, y yo ahí es donde veo esa clave del éxito, ¿no? En más para cerrar esto, o sea, nosotros, por ejemplo, algo que hicimos en este cine, por ejemplo, que trabajamos mucho con Carlos Cuevas, que es un crack del sonido y de las proyecciones, pues él fue el que nos ayudó es el único, digamos, certificado de Dolby para hacerlo en Latinoamérica, para pues todas las salas que tengan la calidad, digamos, de acuerdo a los estándares. Pues él puso el sonido, él está checando que quede óptimo. O sea, también desarrollamos un sistema de sonido Wi-Fi para justo evitar el tema de las señales FM, que pues hay como un limbo legal.
y justo pensando en eso, de cómo hacer que no para hoy, ¿no? Sino que en 6 meses, pues sí funcione bien y sí se pelea el tú por tú con un sonido en una sala, en tu casa, porque al final de cuentas, pues la realidad es que sí tendremos quejas un día u otro día de alguna cosa, porque pues es un proyecto que se armó en menos de 2 meses, pero sí creo que va apuntando a que digamos, a la larga, pues sea un proyecto sólido, donde la gente ya venga también a buscarnos de, queremos ser un mercado orgánico en el día, queremos hacer una función, no sé, ¿no? De cocina, como hacen en el Festival de Berlín, que hay, digamos, una sección de comida, ¿no? De películas con temática gastronómica, entonces hacerlo con una cena, en fin, o sea, vincular eso que es el cine, porque el cine a final de cuentas es la vida, ¿no? Entonces, por ahí va un poco la búsqueda. Muy bien, Nicolás, ahorita que mencionabas el asunto del autocinema acá en Guanajuato, yo no había reflexionado de algo que me pareció también muy interesante. Aquí nos sentamos en unos autos clásicos y también inclusive eso ha cambiado. Los autos clásicos pues eran autos más grandes, eran autos más cómodos inclusive también para ver una película. Ahora ha cambiado inclusive ese detalle. Pero bueno, regresando a tema porque quiero conocer la respuesta de Isaac como realizador también, Isaac, y también en este caso a ver si nos puedes platicar un poquito cómo fue el acercamiento, por ejemplo, con la distribuidora de Tenet, un poquito en cómo te insertas como autocinema en los cambios que va viviendo la industria, porque ya como mencionaba Eric, pues Christopher Nolan lo que quería era que todo el mundo fuera a ver a los cines la película, pero entonces cómo se va insertando, hay mayor flexibilidad, ¿cómo ves que se va insertando el autocinema en estos cambios que ya decías fueron previos al COVID también en la industria cinematográfica? Perdón, estaba en mute. Sí, creo que definitivamente estamos pasando por un momento de transición, un momento donde están habiendo cambios no solo en un aspecto de cine y autocinema, donde por cierto debo aclarar que nosotros nunca hemos visto al cine como nuestra competencia. O sea, para nosotros más bien creemos que el autocinema y el cine existen y ofrecemos cosas diferentes. El cine, digo, somos en común porque los dos ofrecemos películas, pero como ya dije, nosotros ofrecemos más la experiencia y sentimos que nosotros estamos más enfocados en, o sea, se nota eso desde la venta de boletos, ¿no? Cuando vas al cine, llegas ese día y compras tu boleto. Y la gente que va al autocinema compra su boleto 2 días antes, 3 días antes, una semana antes, como si fueras a ir a un concierto, como si fueras a ir a un teatro. Nunca vas a un concierto y compras el boleto el mero día. Entonces, nuestra competencia directa, incluso son más experiencias de entretenimiento, un Six Flags, un así, de la forma en la que nosotros lo vemos. Pero bueno, el punto es, creo que este tema del cambiante mundo de la distribución y la exhibición no tiene que ver nada más con cines y autocinemas, sino va desde antes, va incluso desde el tema de plataformas, va desde el tema de películas que salen en digital, y esto tiene ya 5 o 6 años, películas que empezaron a demostrar que podían hacer lo que se llama el day-to-day release, de salir al mismo día en digital y en cines, y que no necesariamente eso hacía que la película ganara menos en cines, sino al revés. Películas creo que como It Follows, que creo que fue de las precursoras, donde el haber salido digital y en cines al mismo tiempo hizo que incluso suba la venta de cines porque la gente iba a verla, más gente se entraba por lo digital y entonces querían verla en cines. El punto es que las nuevas tecnologías y los nuevos métodos de distribución han estado cambiando todo el paradigma de cómo se debe de estrenar una película y cuáles son cuál es como el camino correcto. Y creo que el autocinema nada más es como un engrane más en toda esta maquinaria y un engrane muy importante justo por lo que estamos viviendo de la pandemia y de lo que comentó Nico de pues ahora tenemos que estar, es un cine seguro donde no estás con el miedo que si alguien te va a toser, etcétera, ¿no? Entonces sí creo que estamos como jugando un rol importante cómo se van a estrenar las películas. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Eric. Creo que mientras más pueda existir esta flexibilidad de las distribuidoras, incluso las distribuidoras más grandes, y creo que va a pasar, o sea, por ejemplo, salió Tenet y todo el mundo está hablando de que quizás la película no hizo los números que se esperaban en Estados Unidos. Y bueno, tuvo una competencia fuertísima, que es la pandemia, ¿no? O sea, creo que nadie podría competir contra eso, ¿no? Es muy curioso cómo otros estrenos, incluso otros mismos estrenos de Warner se fiaron en Tenet como el conejillo de Indias, ¿no? Como
salió Tenet, vieron cómo le fue y ahora ya entonces están atrasando Wonder Woman y las otras películas. Sin embargo, al mismo tiempo, algo bueno para Tenet es que a lo mejor se va a quedar 4 meses en cines. A lo mejor la gente va a poder seguir yendo en enero al cine a ver Tenet. Y en ese sentido, creo que ayuda ahí esto que comentaba Eric de a lo mejor la veo en el cine y en un mes la voy a ver al autocinema o al revés. Sí creo que tenemos que empezar o sea, mientras más podamos ser flexibles con este tipo de ventanas, de que si los 90 días, de que si esto, más vamos a ganar todos, las cadenas de cines independientes, los autocinemas, pero también las distribuidoras y también el público, ¿no? Creo que estoy de acuerdo con lo que comentaba Nico, de que una empresa, mientras más grande, más tiene como rigidez en sus protocolos, en sus reglas, formas de operar, pero creo que incluso empresas grandes se están adaptando a que es una nueva forma de estrenar una película donde tenemos que tomar en cuenta todas las ventanas, ¿no? Nosotros, en nuestra experiencia muy particular con el acercamiento a los distribuidores, digo, es muy curioso que hablabas tanto de Roma, porque Roma fue, digo, aparte que es una película que a mí personalmente me encanta, es una película que representó mucho para el autocinema porque fue el primer estreno que tuvimos, o sea, la primera vez que tuvimos una película como nueva, que la tuvimos creo que una semana o 2 semanas antes de que se estrenara en Netflix, y eso era muy emocionante porque pues todo el mundo estaba esperando ver Roma, estaba todo este dilema de que por qué salió en plataformas antes que en el cine, y la carta que sacó Cinépolis explicando que la negociación, que todo eso, o sea, estaba en la boca de todos, incluso en gente que no es muy asiduo a ver cine fuera de lo convencional, todo el mundo sabía que era Roma, y de pronto llegó Roma al autocinema. Entonces, híjole, Roma se vendía como más que vaselina, o sea, casi abrías la función de Roma y a la hora ya estaba agotada y era como, hablábamos, ¿podemos tener otra? Sí, adelante. ¿Podemos otra? Sí, adelante. Ya teníamos 10 y poníamos otras 5, ¿no? Entonces, pero eso significó muchísimo para nosotros, no solo por el tema de que fue una buena venta, sino que nos empezamos a dar cuenta de que, ay, güey, la gente sí quiere ver estrenos en el autocinema. O sea, antes de Roma, yo decía como, no, somos otro concepto, la gente no quiere ir al autocinema a ver la nueva película que está en el cine, la gente quiere ir al autocinema a ver una película clásica porque queda como anillo al dedo. Y la verdad es que las dos cosas, o sea, tampoco es que lo otro no, o sea, también quieren ver películas clásicas, pero cuando salió Roma es cuando me di cuenta en diciembre de 2018 que no, si hay una película nueva, vigente en la boca de todos, la gente también la quiere ver. Y a partir de 2019 empezamos a ver, ok, ¿cómo le hacemos para tener estrenos? Empezamos a hacer relación con las distribuidoras. Creo que la primera relación grande fue con Sony, que fue con Spider-Man, pero eso fue hasta el verano, o sea, hasta julio del 2019, porque pues, fue todo ese tiempo, nos tomó también ver la parte tecnológica, que hay que tener un productor de DCP, que pues eso es obviamente mucho más caro, entonces sí es un cambio grande. También el modelo de negocio es completamente distinto con los estrenos que digo, a lo mejor te cobran una garantía o un fin más alto. Y ya que empezamos a poner estrenos, igual incluso hubo un momento donde las distribuidoras pedían que contratáramos checkers, o sea, que son personas que van caminando entre las filas de coches, viendo que nadie esté pues grabando la película y así. Y eso fue en las primeras funciones que tuvimos, ya después se empezaron a calmar un poco con eso. La verdad es que era muy complicado el modelo de negocio, teniendo que, además de pagar un porcentaje alto, por ahí se nos va un ratito, ¿Qué, Isaac. perdón, ¿me escuchan? Ahí te escuchas, ya, perfecto, Isaac. No, se traba un poquito. Ya te escuchas ahí. ¿Me escuchan bien? Sí. Hola. Hola, te escuchamos perfecto. ¿En qué se quedaron, perdón? En este modelo de cómo con los checkers iba cambiando este asunto. Sí, bueno. Sí, después de eso, afortunadamente, ya se calmaron con eso y ya nos empezaron a permitir, digamos, ya tenerlo sin eso, porque era muy complicado el modelo de negocio de tener que pagar un fee alto por una película de estreno y aparte pagar eso. Y ya llegando a hoy en día, pues hoy en día tenemos una muy buena relación con las distribuidoras, con todas. Hemos puesto pues, muchas películas de Disney, de Warner, de Universal, de Sony, también con distribuidoras más
independientes, con Cine Caníbal, que de pronto tienen también títulos muy interesantes para el autocinema, pues con Pimienta también, justo ahorita estamos hablando de algunas películas, con Piano, vamos a tener un estreno de Piano ahorita, o sea, nos gusta un poco movernos por todas partes, buscar también cine mexicano, que sabemos que tenemos una responsabilidad importante con este cine, que incluso siempre estamos peleando por más pantallas y que yo lo veo como realizador también. Entonces, pues estamos ya como parados más en el mundo de los estrenos. Es muy diferente programar un estreno que una película de catálogo, porque en el estreno lo tienes que analizar mucho más y lo tienes que ver incluso por película, o sea, como a lo mejor no puedes ponerla una sola vez, porque a lo mejor a veces los fees o las garantías te forzan a que esté 2 o 3 veces. Entonces, ¿esta película da para 3 veces? Sí o no. Si creemos que no, mejor ni la ponemos. O sea, porque en un estreno no le queremos perder, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es muy diferente el modelo de negocio y también es muy diferente las decisiones estratégicas de cómo seleccionar qué película. Ahorita la relación con Tenet pues fue muy buena. Tuvimos una muy buena llamada con Universal, donde nos quedó muy claro que sí nos veían a nosotros como una buena fuente de sus ingresos de este año, y nos contaron como de todos los estrenos que venían en puerta, o sea, saberlos con anticipación. A nosotros nos sirve mucho saberlo de los estrenos con anticipación, porque si alguien me dice, oye, ahí viene este estreno en 2 semanas, no, pues, o sea, igual ya anuncié en cartelera, ya todo. Entonces, como que los estrenos sí son cosa de como que planear muy bien las fichas del ajedrez, cómo lo vas a mover, cuál va a estar, todo. Pero sí creemos que cada vez se combina más este mundo de el cine catálogo con el cine estrenos. Y esta idea que yo tenía hace 2 años de no, el autocinema es de películas de catálogo, ya es un paradigma que yo ya lo rompí y que el mundo ya lo está rompiendo, ¿no? Digo, en Estados Unidos hay muchísimos más autocinemas, no sé cuántos, pero incluso creo que en Los Ángeles, si quieres ver Tenet, la única forma de verla es en un autocinema, ¿no? Entonces, ahí sí cada vez se está rompiendo más ese paradigma. Y por último, quiero cerrar diciendo que pues esto del COVID nos vino a dar en la madre a todos, a cualquier industria, a cualquier trabajo. Definitivamente no puedo decir que es algo bueno, pero si algo bueno sale de esto, pues que sea que ayude a romper esos paradigmas de distribuidoras pequeñas o grandes, de formas en las que funcionan las ventanas, y que cada vez exista más flexibilidad de que todo sea una combinación, porque como dice Eric, todos vamos a ganar de esto. O sea, va a ganar más dinero quienes hicieron la película o quienes la están distribuyendo, también va a ganar el público teniendo más opciones, ¿no? Y pues ahí estamos nosotros, los autocinemas, a su merced de que se rompan estas barreras y nosotros lo podamos aprovechar también. Sí. Y no solo el público, déjenme interrumpir tantito, bueno, no solo las distribuidoras, y va a ganar el público en todos los niveles. Estamos hablando del autocinema y es un modelo que se está recuperando, pero creo que incluso con estos temas, ¿no? Del distanciamiento y de cuidarnos, de no contagiar y de no contagiarnos, lo decía hace rato, el cine de barrio va a tener también un reimpulso, número uno, porque no es tan masivo como los de los cines comerciales, número dos, porque no tienes que desplazarte tanto ni entrar a un centro comercial para ver una película. Y número tres, porque igual que los autocinemas, dependiendo la época del año, los cines de barrio también pueden ser al aire libre, ¿no? Entonces, de nuevo, si se flexibiliza la atención que se tiene a otras pantallas, autocinemas, cines del llamado circuito cultural, o se empieza a revitalizar de nuevo, porque ya había empezado el cine de barrio, todos los espectadores ganan, porque todos los espectadores, si me remito a estratos sociales, van a tener la oportunidad de acercarse al cine que se está haciendo en estos años, ya sea el más comercial o el más propositivo, y empezando por el cine mexicano. Entonces, creo que del beneficio que estamos previendo para el autocinema, que creo y espero llegue, podemos todavía ramificar a otras pantallas más pequeñas en otros modelos de exhibición todavía más chiquitos, pero que creo que pueden ayudar a que de nuevo el espectador gane. Y yo ahí los invitaría, qué bueno que los tengo a los dos, Nico e Isaac. Yo tengo la fortuna, la enorme fortuna, de no tener coche por decisión propia, pero no hay que perder de vista que
y esto lo podemos debatir, el coche acaba siendo una limitante para mucha gente, también por el estrato social, para poder disfrutar del espectáculo del autocinema. Sí, como lo están haciendo ya, se abren espacios para que la gente pueda llegar y pueda estar en la experiencia del autocinema, sin necesidad de tener coche, ya sea que lleguen en bicicleta o a pie, y hay un pequeño espacio para nosotros. Creo que ahí podemos también como todavía extender más el nivel de beneficio hacia el espectador, que es el lado que me toca a mí. Nada más pediría que se nos tomara en cuenta, que se nos viera caminando por la calle y nos dijeran, ¿puede usted pasar, amigo mío? Totalmente. No, claro, totalmente estoy de acuerdo. Y nosotros, de hecho, tenemos nuestros boletos de peatones, que bueno, ahorita obviamente en la pandemia no están habilitados, obviamente, pero también tenemos una empresa hermana de Autocinema Coyote, que es Cinema Coyote, y con Cinema Coyote pues hemos hecho funciones en el Parque México en La Condesa, funciones en Coyoacán, Lancha Cinema en Chapultepec, Alberca Cinema una vez con Tiburón. O sea, hacemos todo tipo de experiencias que no necesariamente implican el coche y que ahorita obviamente son las más complicadas. O sea, creo que ahorita por el tema pandemia sí, la capsulita que representa el coche es lo que más se necesita, pero creo que eventualmente cuando esto pueda pasar, sí estoy de acuerdo, Eric, que esta oportunidad se extiende a nuevas formas de exhibición y distribución que no necesariamente tienen que ser un autocinema. Una pantalla en un lugar al aire libre o un cine independiente, lo que sea. También hay mucha oportunidad ahí, no hay que perderlo de vista. Sí. Yo coincido con Isaac, digo, y para un poco agregar a lo que dijo Isaac de todo el tema de los estrenos, ¿no? Por ejemplo, siento que justo en el Autocinema Coyote, pues sirvió Roma a lo mejor de transición como estreno, pero película en blanco y negro, pero que, no sé, ¿no? Llegó en un muy buen momento. En ese sentido, siento que justo esos son los pasos que tenemos que dar, ¿no? O sea, en el sentido de pues, irnos transformando un poco a los cambios, en el sentido de que ahora los distribuidores también están dándonos películas a los autocinemas. Siento que ha sido un tema a nivel mundial, pues por el tema que sí de piratería, por el tema de la calidad técnica, porque pues no hay tanto, no es el mismo estándar, yo creo, que en un cine convencional o en las cadenas convencionales que en un autocinema que a lo mejor de Universal no van a venir a checar en tal ciudad y proyectos sobre una sábana, etcétera. Pero ahí yo siento, pues al menos yo me siento en general como productor, digamos, con un poder, lo del lado de la producción, de contar historias que pues, me parezcan importantes, que puedan traer un cambio en la sociedad, que puedan, o sea, digamos, tengo un poder para decidir qué historias. Si quiero hablar del narcotráfico, a partir de qué perspectiva, qué mirada tengo, ¿no? O sea, porque yo puedo decidir decirlo nada, lo hago como negocio y no importa, pues, que en mi país esté pasando esto, ¿no? Entonces, como que siento que uno se puede lavar las manos en general en las cosas que uno hace en la vida. Y yo siento que en el autocinema sí hay también un tema de decir, bueno, si nosotros podemos dar ese ejemplo, digamos, Isaac hizo eso, ¿no? Como pionero de que pues tiene proyector con DCP, que puede demostrar que no se piratean sus películas, las películas ahí, que la experiencia se cuida, que etcétera, etcétera, etcétera. También los distribuidores se animan, también, ¿no? Y es esta cuestión como de nosotros también poder abrir esa puerta, ¿no? De que la gente pueda ver y decir, pues sí, ya están estrenando Tenet no solamente en Coyote, sino en el de Pimienta, también en tal lado, o sea, porque pues desafortunadamente pues es un proyecto caro, ¿no? En Estados Unidos a lo mejor un drive-in, hay cientos y con una calidad a lo mejor que ni se hablaría de ella porque ya es un estándar, o sea, pero el costo del boleto, el costo de la comida, o sea, hay una cuestión también, pues como tú ahorita también estás tocando ese tema, Eric, pues de que en México pues hay una inequidad económica muy grande y pues sí, ¿cómo haces una experiencia técnica que esté chingona? ¿Cómo haces que sea accesible al público? ¿Cómo haces que puedan llegar caminando? Que la comida pues, sea accesible, etcétera, ¿no? Entonces siento que justo el hacer precedentes, ¿no? Por un lado, por ejemplo, como fue Roma con el circuito alternativo, como para Coyote fue a lo mejor el inicio de los estrenos. Siento que esa es una posición que nosotros podemos decidir hacernos güeyes o también asumirle y decir, bueno, ¿no? El año pasado también estuvo Marriage Story de Two Popes, la de Scorsese, también estuvo antes de
de que se estrena en Netflix en exclusiva, y también estuvo en Coyote, me parece, Isaac también, ¿no? Y eso creo que también es de que pues, nos vamos adaptando, ¿no? Vamos cambiando, y también el hecho de hacer, pues eso, como un buen trabajo o sólido, pues hace que en 6 meses seguramente tengamos otros estrenos, tengamos otro tipo de eventos, etcétera, que creo que es muy interesante, porque también ahora los grandes están volteando a ver qué están haciendo los chicos, ¿no? Eh, pues muy bien, muchísimas gracias. La verdad es que se nos acabó el tiempo, Nicolás, Isaac, Eric. Pues den sus redes sociales también para que la gente les pueda preguntar, para que puedan sumarse a la reflexión del tema, que la verdad da para muchísimo. Nicolás Celis, muchas gracias. ¿Dónde pueden seguir tu camino y también el del autocinema que lideras? Y bueno, muchas gracias por estar en este panel. Muchas gracias. Me pueden seguir en @NicoCelisMX en todas las redes sociales, o en @PimientaFilms, o con el autocine es @autocinepimienta. Gracias. Perfecto, todos invitados por ahí. Gracias a ti, Nicolás. Isaac Esban, porfa, igual, ¿dónde te pueden contactar y dónde pueden seguir el camino del Autocinema Coyote? Pues muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto haber estado aquí con ustedes, y siempre es muy interesante escuchar la perspectiva de otros que estamos en lo mismo. Y sí, claro que sí, pueden seguirme en @IsaacEsban en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y en el Autocinema Coyote lo encuentran. La página es autocinemacoyote.com, y nos encuentran igual en Facebook e Instagram como Autocinema Coyote, y en Twitter como @autocinemac. Perfecto, muchas gracias, Isaac, también por haber estado en este panel. Eric Estrada, ¿dónde pueden seguir tu camino y el de Cine Garage? Pues mi camino no lo recomiendo mucho, pero el de Cine Garage sí. Todas las redes sociales son iguales, @Cine Garage en Twitter, en Instagram y en Facebook. Ahí está todo lo que se hace alrededor del cine desde el lado que me toca, que es la crítica. Ahí encuentran el podcast que estrenamos cada semana. Pues bueno, también está, ¿no? Está la cuenta en Spotify, pero en donde quiera que escuchen ustedes sus podcasts, el podcast Cine Garage cada semana, miércoles a las 6 de la tarde, ahí se estrena. Las redes sociales, repito, todas son Cine Garage. Ahí están, se habla de los estrenos, se da la cartelera tanto de Pimienta como de Coyote. Eventualmente, cuando haya más estrenos, tendremos más críticas. Y mi red personal, que es el Twitter, que es prácticamente lo único que uso, es @mezclillaguarra, donde eventualmente se habla de cine. Normalmente hablamos de música, de béisbol y de fútbol americano, pero ahí podemos cotorrear lo que ustedes decidan. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Eric Estrada, por estar acá en este panel. Muchas gracias a todo el equipo del GIF que hizo posible estar en este campus virtual, en este Teatro Juárez virtual. Muchas gracias a Sara Hawk, muchas gracias a Jonathan Slui por la invitación a moderar esta charla con estos 3 personajes que la verdad...